Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Aquí vamos a resolver un ejemplo número 3, un ejercicio más amplio, más riguroso, más complejo, podríamos decir, sobre la lixiviación. En este caso nos mencionan que en el artículo por el investigador Dimitrijevic en 1996 se reportó la lixiviación o la disolución de hierro desde pirita, usando para ello peróxido de hidrógeno a una concentración de 2 molar y a una temperatura de 30 grados centígrados. Nos dicen que la fracción reaccionada, que yo aquí diría, eh, sí, la fracción reaccionada es XB, es decir, cuánto es, en algún momento he mencionado que uno menos X en los modelos es la fracción reaccionada. Yo creo que está mal utilizado. Mejor aquí, por favor, cambia ese término y coloca conversión XB, ¿vale? Para saber qué es lo que nos están dando. Y primero nos dice confirme que el proceso está controlado por reacción superficial química. Luego dice determine el tiempo que se toma en disolver completamente una partícula de pirita de 50 micras de diámetro inicial o el tamaño de partícula. Determine el tiempo necesario para disolver una partícula ahora de 100 micras. Determine la constante cinética a 60 grados considerando la energía de activación. Calcular el factor preexponencial y escribir las reacciones cinéticas de velocidad para el peróxido de hidrógeno y pirita respectivamente. Bueno, pues para dar inicio con ello, rápidamente graficamos los tres modelos. Ya sabes cómo se grafican, ya sabes cuáles son las expresiones. Y bueno, mediante este análisis rápido nos dicen que confirmemos que se controla por reacción química y efectivamente controla la reacción química porque ahí tenemos una R cuadrada de 0.9996. ¿De acuerdo? Entonces ya lo confirmamos. Ahora nos dice determine el tiempo que toma disolver completamente una partícula de pirita. Nos dan la densidad 4.61 y el diámetro o el tamaño de 50 micras. Bueno, aquí es muy importante. Como controla el modelo de reacción química, pues voy a usar la pendiente correspondiente a ese modelo que haya ajustado mejor los datos. No olviden que esto es la pendiente, entonces la pendiente es esto. El valor que nos dio de pendiente fue 0.0019. ¿Qué unidades tiene la pendiente? Minuto a la menos 1. Ustedes saben que el inverso de esta pendiente nos da el tiempo para disolverse o para disolver una partícula. Como todos esos datos en realidad corresponden a partículas de 50 micras, pues no hay que hacer un cálculo, simplemente el inverso de la pendiente ya nos da el tiempo necesario para disolver la partícula. En el inciso 3 nos dicen determine el tiempo necesario ahora para disolver una partícula de 100 micras. Bueno, aquí sí tenemos que tener mucho cuidado. Como ya nos dan esta parte, o sea, ya calculamos que la pendiente es 0.019, pues bueno, no conozco KR, no conozco B y tampoco CAB. Lo puedo conocer, sí, pero yo creo que el secreto más rápido para hacer esto sería, ¿por qué no dejo caer BCA entre densidad de B, como esta expresión? Y la despejo de esa fórmula de pendiente. Ya conozco la pendiente anterior y conozco el tamaño de partícula. Entonces, este producto o estas variables en sí, pues no deben cambiar. Entonces, pues multiplico la pendiente por el tamaño. Recuerda que es R lo que necesitamos, es decir, el diámetro entre 2 por 10 a la menos 6. Y entonces esa expresión KR, BCAB y densidad debe tener este valor numérico. Si yo quiero ahora otro tamaño de partícula diferente, pues esto ya lo conozco, simplemente lo despejo, despejo una nueva m o calculo una nueva m y esa nueva m sería esta expresión entre el radio. El radio sería pues la mitad de 100 micras y hacemos esto. La nueva pendiente ahora es 0.0905 y el inverso de esa pendiente nos da 17 horas. Bueno, ¿qué analizamos aquí rápidamente? Bueno, hay una proporcionalidad. Si la partícula aumenta su tamaño al doble, es decir, estaba en 50 micras y pasa a 100,
el tiempo aumenta al doble, 8.77 por 2 daría 17.54. Entonces llévate esa enseñanza. Si el tamaño de la partícula se duplica, el tiempo también se duplica, ¿de acuerdo? Y bueno, ahora nos dice determine la constante cinética a 60 grados considerando la energía de activación de 57. Pues para ello nosotros debemos convertir la densidad de ese mineral dividiendo entre su peso molecular, cuidando mucho las unidades, en mol sobre metro cúbico. El radio, el radio sabemos que es R porque nos estamos refiriendo a la partícula de 50 micras, ¿de acuerdo? Entonces el radio de esa partícula de diámetro 50 micras es 25 micras. ¿Cuánto es CaB? CaB es la concentración de nuestro oxidante, 2 mol sobre litro, lo convierto a mol sobre metro cúbico. Entonces ya tengo CaB, tengo R, la densidad. Ahora, ¿quién es el coeficiente B? Bueno, o no olvides que cuando se dedujeron todos los modelos, partimos de que A es igual a 1. ¿Y quién es A minúscula? El coeficiente estequiométrico del oxidante. Es decir, yo debo buscar el valor de tal manera que me quede un 1 aquí. Pues para que quede un 1 ahí, yo dividiría todo entre de 15, no todo entre este valor de 15. Y efectivamente B es el coeficiente del sólido. Entonces B sería 2/15, ¿de acuerdo? Y bueno, pues ahora tendríamos que buscar a 60 grados centígrados. Pues dice que a 60 grados centígrados quiere la nueva constante. No olvides que todos estos datos son a 30 grados centígrados. Entonces, ¿qué tengo que buscar yo? Kr. ¿Cuál fue la constante cinética a 30 grados centígrados? Ya conocemos la pendiente que nos dio 0.019. Ya conocemos el radio, conocemos la densidad de B, conocemos B minúscula, conocemos CaB. Y yo lo que voy a calcular es la constante cinética que corresponde a esos datos experimentales. ¿A qué temperatura fue? A 30 grados centígrados, ¿de acuerdo? Entonces lo calculamos y nos da el valor de 6.85 por 10 a la menos 6. Ahora, este valor de Kr es a 30 grados, es decir, este valor es a 303 Kelvin. Hay una relación aquí con la ecuación de Arrhenius, se llama esto, que nosotros queremos una Kr a una nueva temperatura, es a 60 o a 333 Kelvin. Esta sería la fórmula, logaritmo de Kr a una temperatura T2 entre Kr a una temperatura T1 sigue esta ecuación. Y aquí yo despejo Kr a T2, es Kr a T1 exponencial de la energía de activación 1 entre T1 menos 1 entre T2. ¿Quién es Kr1? Es esta. ¿Quién es T1? 303. ¿Quién es T2? 333. Y bueno, buscamos la nueva constante a 60 grados y sería esta. Y tiene lógica, ¿sí? ¿Por qué? Porque a 30 grados tiene este valor y a 60 aumenta. La constante cinética tiene que aumentar porque el proceso aumenta la conversión. Y bueno, ya contestamos ese inciso. El otro inciso nos dice calcular el factor preexponencial. ¿Qué es el factor preexponencial? Es esa letra A0. Desde el punto de vista cinético nos dice que son, pues de alguna manera ponderan los choques que hay entre moléculas o átomos, o en este caso serían moléculas de reactivo con mineral para llevar a cabo la reacción que estamos de alguna manera estudiando, que es la lixiviación. Entonces solamente despejamos A0. A0 va a tener las mismas unidades que Kr, porque todo esto es adimensional, ¿sí? Entonces únicamente tenemos un valor de Kr a 30 grados, lo podemos tomar. La energía de activación la conocemos, solo que mucho cuidado aquí, trabajar en Joule sobre mol para tener las unidades que se cancelan, porque la R es 8.314. Y nos da un factor preexponencial de 45.473. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos el factor preexponencial. Por último, nos dice escribir las expresiones cinéticas de velocidad para el peróxido de hidrógeno y pirita respectivamente. Bueno, la velocidad de descomposición o velocidad de reacción, que es mol sobre metro cuadrado minuto, para peróxido de hidrógeno, pues es una constante cinética Kr CaB.
¿Quién es A? Pues el peróxido. Entonces lo podemos dejar. ¿Quién es Kr? Pues Kr va a ser el factor A0 por E a la energía de activación RT, es decir, esto es Kr, y en términos de la temperatura por la concentración. Esta es mi expresión cinética o mi modelo cinético a partir del cual yo puedo utilizar para diseñar equipos o diseñar reactores que hagan este proceso de lixiviación. Pero ten cuidado, esto es para el peróxido, todo lo que trabajamos en estos modelos es para peróxido. Si yo quisiera conocer para pirita, ¿cómo le haría? Pues muy sencillo. Sabes que esto viene de cinética, ya llevaste cinética y catálisis o cinética cuantitativa, no sé cómo le llaman en la universidad, pero sabes que la R o la tasa de velocidad de reacción se divide entre el coeficiente, en el caso del peróxido quedó en 1, y es igual a la velocidad de reacción de la pirita entre el coeficiente de la pirita. Si tú despejas la R de la pirita, simplemente es 2/15 de la velocidad de reacción del peróxido, es decir, 2/15 de este valor. Y entonces la velocidad de reacción de la pirita es esto en mol sobre metro cuadrado minuto, y la velocidad de reacción del peróxido es esta expresión. Como puedes notar, este ejercicio es un poco largo, complejo, pero es completo de todo un proceso de lixiviación. Bueno, pues con ello terminamos este video. Si te gustó, por favor, compártelo, regálame un comentario y por favor suscríbete al canal. Saludos.